me compré una luz hermosa que tiene un soporte para el Sí. teléfono y todavía no le enganché la altura al soporte del teléfono, pero no importa. Bueno, yo voy como encontrando, es un poco como en el análisis y en las terapias, que uno va encontrando como la distancia justa, ¿viste? A Exacto. veces no muy lejos como para perderse detalle y no muy cerca como para que el otro sienta que uno está muy pendiente de lo que va a decir. Y, Exacto. y te invitaba más que nada porque, bueno, empezamos a conversar eh, en estos tiempos de cuarentena y muchas de las cosas que vas escribiendo y diciendo me resuenan. Y es una palabra Claro. que encontré en tus textos. Y bueno, quería un poco, mientras van apareciendo preguntas, palabras, frases que iré rescatando, preguntarte cómo es eso de la resonancia en tu vida. ¿Qué cosas resuenan en estos últimos años en la escritura, en la terapia, en los pacientes, Sí, en todo, qué sé yo? sí. Mira, yo escribo desde los 7 años. Y siempre mi intención fue transmitir cosas simples. Eh, y para mí la psicología tiene que ser simple. No, por supuesto, si uno va a hacer la carrera o si uno se especializa en psicoanálisis, por ejemplo, que quizás sea lo más profundo, lo más difícil para el común de la gente de entender. Pero la gente tiene que tener un contacto con la psicología simple, simplemente porque, bueno, porque todos tenemos emociones, porque todos hacemos uso de nuestra psiquis, y entonces entender como el trasfondo de una manera fácil, ¿no? Entonces, mi Instagram no pretende ser algo, ¿cómo te puedo decir?, intelectual, sino algo popular, que llegue a la gente, que la gente diga, ah, era por eso que a mí me pasaba. Sí, que por ahí los invite a una pregunta y eso por ahí los invite al análisis. De hecho, soy muy buena derivadora. Sí, también, bueno, sos muy buena, aparte, digo, sos muy Gracias, buena. igual. Derivadora podría ser el apellido en ese caso, pero digo, sos muy buena. Y lo que tiene, me parece, tu manera y tu generosidad es eso, es esa simpleza. Digo, y es ese ir tirando pequeñas puntas para que cada uno vaya de alguna manera desmadejando ese ovillo y llevándolo al Claro, lugar que más le resuena. sí. ¿Cómo se transformó? Sos excelente, Pata, dice Pinu. Así que y Ah, van a ir es apareciendo. paciente. Está muy bien. ¿Cómo se transformó esa, digamos, esa nena que empezó a escribir en esta Pata? Obviamente que pasaron unos años, pasó la vida, pero ¿cómo fuiste encontrando ese lugar en el escuchar? Desde siempre, bueno, como todos los psicólogos, tuve una madre especial eh, que hablaba mucho conmigo. Si vos hablás con mi hermana, que es artista plástica, mi mamá era artista plástica. Entonces ella hereda de mi madre todo lo sutil, todo lo que tiene que ver con tomar forma, con los colores. En cambio yo heredo ese contacto profundo con las emociones. Mi mamá era inmigrante italiana, mi papá también. Y entonces tenía esta cosa medio melanco, viste, que tienen los inmigrantes, y lo Ujú. describía tan bien en sus emociones, era tan rica y era tan de avanzada, los dos, tanto mi padre como mi madre eran sumamente de avanzada, no había tema prohibido en mi casa, no había, no había mucho deber ser, entonces en la libertad pude elegir. Y por ejemplo, qué sé yo, siempre me gustó leer, siempre cuento la anécdota que a los 11 años mi papá me abrió una cuenta corriente en una librería que cerré el día que me vine a vivir a Buenos Aires, que tenía 29 cuando me vine a vivir a Buenos Aires. Eh, la librería Ross de Rosario. Eh, y bueno, y después qué sé yo, siempre me gustó mucho entender a la gente, siempre tuve como fe en el espíritu humano. Y entonces eso me llevó a ser psicóloga. Y siempre fui defensora de las causas
nobles, y entonces en una época me decían, ¿por qué no sos abogada? Pero no, si bien abogada de familia me hubiera parecido una buena opción, no, no, no. Mi vocación es esta, claramente, más allá de escribir, ¿no? Pero yo no Bueno, tengo libros editados, por ejemplo. Yo no vendo lo que escribo, ¿entendés? Lo ofrezco. mm. Sí, a veces también me parece que las redes y este momento de tanta imposibilidad de contacto y tanta posibilidad de conocer gente Sí. más allá, digamos, de la pequeña aldea que es el barrio, hace que uno ofrezca. Me parece que Claro, en esa oferta y demanda se dan las relaciones. sí, Y de hecho, este lugar y este espacio es un ofrecer a los que vayan entrando y vayan escuchando para ir conversando sobre lo que vaya ocurriendo. claro, Estuve viendo un par de vivos que hiciste, me parecieron preciosos por eso, porque vas tomando la palabra que aparece y vas de alguna manera traduciendo, pero no como si hubiera una sola traducción, sino ampliando y abriendo. Eh, claro. Ahí dicen que saques un libro, Pata, sos la mejor, dice Paola de Mar del Plata. Eh, Bueno, y búsquenme editor, agarren lo mío, edítenlo y yo se lo firmo. está muy Soy bien. muy fiaca para eso. Las Pero también únicas sí. obras que tengo editadas son las canciones. Eso figura en Sadaik, o sea, eso está editado. Eso es como legal, digamos. Y lo otro, bueno, son las redes. Hay una cosa muy interesante en los psicólogos o los psicoanalistas que tienen, digamos, un origen o un costado en la música. Porque más allá del psicoanálisis o de otras terapias, yo de a poco me voy como saliendo justo hoy me llamaba una paciente, una nueva paciente, y tratando de definirme de alguna manera, yo le decía, yo me considero psicoanalista, pero no es que te voy a atender con un libro de Freud bajo un brazo y un libro de Lacan bajo el otro. Y ahora que lo pienso, si Claro, tuviera los dos brazos ocupados no podría tender una mano. Entonces digo, me parece claro. que también tiene que ver con eso. Pero hay algo sí en el tema de la música y cómo los psicoanalistas y los psicólogos que trabajan con la palabra de los pacientes escuchan esa manera de decir, no lo que se dice, sino cómo se dice. Y Exacto. me gustaría que hables un poco de cómo afinas tu oído, porque la afinación también es una cuota de inspiración que buscas sembrar en los demás. Sí. Bueno, vos sabés que para trabajar específicamente de psicoanalista, el mejor camino es hacer terapia uno. No hay libro que te enseñe lo que te enseña el recorrido interno. Y yo soy bastante fanática de conocerme. Y entonces he descubierto que me ayuda tanto conocerme y que me alivia tanto los cuestionamientos existenciales y que me hace feliz y me hace creativa, que entonces a través de lo que ese trabajo resuena en mí o afina en mí, es que yo tengo el oído fácil para escuchar al otro. Mm, Yo siempre cuento algo, no me pasó personalmente, pero hay una cosa que se repite mucho en mi consultorio, y es que cuando yo veo entrar una paciente o paciente varón o mujer, no importa, por primera vez, puedo captar si le ha pasado algo del orden del abuso de niño. No me preguntes por qué. Me lo pueden decir a la semana, al mes, al año, pero yo lo leo, ¿sí? Y creo que tiene que ver con esto de haber afinado tanto el oído y observar eh, las posturas físicas de las personas, la cadencia, algunas palabras que se utilizan, ¿no? No tiene nada que ver con ser vidente, qué sé yo, sino con algo que resuena, ¿no? Eh, y bueno, vos esto lo debes entender, hay historias que vienen muy desafinadas y se van sonando como un violín divino, mm. hermoso, como Sí, una también sinfonía. me parece que lo que pasa es que a veces uno suena como otros quisieron que sonáramos. Entonces, a veces nos Totalmente. hacen creer que desafinamos hasta que nos vamos encontrando con ese músico que queremos ser o con ese instrumento que Exactamente. queremos ser. A mí, esto que decís lo entiendo y me parece que más allá
de esa intuición o de esa experiencia o de ese ir afinando que tenés en tu escucha y en tu percepción desde la mirada. Freud decía una cosa que para mí es tan cierta, y hay como un mito o digamos un prejuicio sobre Freud, porque no sé si hay muchos tipos que hayan escrito tan claro como Freud. Digo, a Freud lo podría leer cualquiera y lo podría entender, de hecho le encantaba a él hacer literatura de sus casos. Y él Sí, decía esto como que siempre el que se analiza es un chico. Digo, hay una cosa ahí totalmente. de poder, digamos, revivir lo traumático a tal punto que a veces pasa primero por el cuerpo y después pasa por la palabra cuando uno está en análisis. Y en Sí, transferencia, que también lo que me di cuenta, leía un texto tuyo que hablabas de un concepto que no era otra cosa que la negación, pero que venía como claro. con un nuevo marketing. Y me parece que también tiene que ver con que los tiempos van cambiando las palabras para que todos tengan lugar para vender algo. Y a veces estamos hablando de lo Exacto. mismo. Y lo mismo es, a ver, ¿qué espero del otro? ¿Cuál es, o sea, cuál es el fantasma? ¿Cómo se responde esa pregunta o cómo se hace esa pregunta, digamos, en castellano? ¿Qué pretende el otro de mí? ¿Qué es lo que el otro Sí, quiere de mí? ¿Qué tengo que hacer para que el otro me quiera? ¿Quién es ese otro? Digo, en ese sinfín de cosas, está bueno lo que vos decís de pensar, yo soy la humanidad. Digo, porque a claro. partir de ahí podés empezar a ver las cosas de otra manera. Y Sí, a mí me parece que lo que vos tenés es esa humanidad que se respira en tu sonrisa y que tiene que ver con una invitación a que el otro hable. Eh, claro. Me parece que eso es lo que también despierta confianza y ganas de compartir el tiempo, a partir de saber que vos no tenés respuestas, pero sí podés ayudar al otro a hacer preguntas. Y eso me parece que es bastante más honesto que dar recetas mágicas, porque cada cual tiene su propia receta. El tema es que a veces Obvio. tiene que tener paciencia para encontrarla. Claro, y bastante que vengo encontrando las mías como para dar demasiados consejos. ¿Y vos cómo empezaste a escribir? Nunca te pregunté eso. Yo empecé a escribir también, mira, recién me di cuenta que tengo por ahí, lo voy a ir a buscar porque es muy curioso esto, mira. A ver, Me, Carmen. me acabas, Yo, me acabas de hacer dar cuenta de una cosa, mira a cómo, ver. cómo la pregunta del otro te interpela. Yo empecé a escribir, creo que a los 6 7 años. Ah, bien. Tenía un cuaderno igual que este, Rivadavia, Sí, no era sí, azul, era, viste, como medio marfil, viste, el color de Rivadavia de tapadura. sí, sí. Y yo ahí escribía poesías, unas poesías medio arjonescas que no me animaría a leer en voz alta ahora, pero en su Era momento la onda de la época también, ¿eh? puede ser. Mira, el otro Sí. día tengo un amigo que se fue a vivir a Rosario, se enamoró de una rosarina y hizo el camino Inevitable. inevitable. Y el otro día me decía, ¿te acordás cuando escribiste esa poesía que era A vos, Herminio? Yo me acuerdo en el 83, estando, no ¿Con sé, Arminio Iglesias? sí, a los 7 8 años, como una especie casi de, Sí. ¿a vos te parece estar haciendo eso, de prender fuego un cajón? Digo, ya tenía como un espíritu, digamos, desagrietador. Eh, Claro, y, y empecé a escribir en ese momento. Me gustaba escribir los discursos para los actos patrios, me sí. gustaba escribir mis cosas, y eso quedó como medio boyando, hasta que cuando ya estudiando psicología, yo siempre digo que estudié de grande, porque hice Sí. un recorrido un poco con Gabriel Rolón, laburando en sus presentaciones teatrales, laburando como técnico, haciendo algunas cosas, algunas ideas que compartimos también con Charlie Nieto en la adaptación de Historias de Diván, cuando lo llevamos al teatro, y Sí, ahí apareció el deseo. Y yo me di cuenta que tenía ganas de escribir cuando me puse a escribir mi tesina para la licenciatura, que claro. terminó siendo este libro, que, Sí, que sí, bueno, sí. que todavía te lo debo físicamente. Y ahora me estoy dando cuenta, empecé a trabajar en el taller de Daniel Gebel, que también es Ajá. un muchacho bastante analizado, y me fui dando cuenta, ahora estoy escribiendo la que sería mi primera novela.
Qué lindo. que obviamente que tiene cosas autobiográficas. Digo, hay un escritor que falleció el año pasado, israelí, Amos Oz, que Ujú, decía, todo lo que escribo es autobiográfico, nada es una confesión. Y claro, uno va me cambiando encanta. nombres y cosas, pero uno escribe sobre uno. Y Y tanto sí, como en análisis y como en terapia que uno va escribiendo, digamos, más allá que suene un poco complejo, pero es fácil de explicarlo, hay algo en el síntoma que nunca termina de escribirse, pero en cambio, exacto. cuando uno escribe, escribe, y ese texto empieza a tener una vida propia, y de repente, no sé, en tu caso, que son posts que a veces van con una imagen, y ya tiene Sí, como, es como una especie de nacimiento, digo, es como claro, dejar un hijo que empieza a crecer solo y ver qué pasa con lo que encuentra el otro. A mí me gustaría claro. preguntarte con respecto a eso, con respecto a las cosas que despiertan los escritos. Digo, cuando vos Sí. escribís, a veces aparecen cosas, digamos, del otro lado que son inesperadas. ¿Qué cosas Sí. te sorprenden de esas devoluciones que a veces quizás son, qué sé yo, de pacientes, de desconocidos, de seguidores? Digo, ¿cómo Sí. se van armando esos diálogos con palabras de otros también? Mira, me sorprende muchísimo cuando entienden a la letra, cuando el comentario hubiese sido una aclaración que yo hubiera hecho en el escrito. ¿Entendés? O Sí. sea, bien, bien, bien a la letra y vos decís, wow, esto que aportó, si yo lo hubiera querido escribir no quedaba tan perfecto. Y me sorprende exactamente lo contrario, cuando yo quiero decir, la pared atrás tuyo es naranja y la persona se subleva con el comentario diciendo, pero ¿cómo podés ver la pared verde? Mm, Y entonces yo le digo, remitite al texto, estoy diciendo naranja, pero mm, bueno, lo que me gusta es que esa persona leyó lo que necesitaba leer o para enojarse o yo jamás me enojo, pero respondo con severidad para que la persona se pueda encontrar en la mm. respuesta. O sea, en realidad mi relectura del otro es medio como psicológica. No es que le respondo cualquier cosa. ¿Sí? No, no le voy a responder si no te gusta, andate de la cuenta. No, no, Mm. no tiene ese fin, digamos, mi escritura. Se quiere que se vaya, obvio, pero No, no es pero que me voy a ofender. me parece que tenés una manera de interpelar. Digo, de interpelar sin que sea, digamos, acusatoria. ¿Viste esta cosa de cuando una música te interpela, cuando una obra te interpela? Sí, Hay una cosa muy linda que pasa con eso que vos decís, que es que de alguna manera uno no puede escribirlo todo. Entonces escribe claro. algo que al otro le resuena de otro modo. Digo, el Sí, malentendido es parte de la historia. El tema es, creo que es una cuestión de cantidades, es cuánto me estoy enojando con esto, con quién me estoy enojando. ¿Estoy enojando con claro. Pata o me estoy enojando con esa palabra que apareció y que me despertó algo? Entonces me parece Sí, que lo interesante del laburo que nosotros hacemos tiene que ver con la pregunta que se puede formular a partir de esa reacción que quizás es un poco desmedida para la situación. Digo, claro. esta cosa de yo estuve bien siempre hasta que fracasé en tal cosa. Y bueno, Sí. y quién no está bien mientras todo sale como planea? Entonces, Obvio. me parece que digo, para hablar un poco de lo que se vive en estos tiempos, yo me Sí, acuerdo cuando hablamos hace un par de meses que vos me decías que la llevabas bárbaro, digo, por esta cuestión de justamente de disfrutar de tu laburo, de disfrutar de tiempo para hacer cosas, de disfrutar también de tu parte en soledad, digo, porque te agarró viviendo sola. Y me parece que también tiene que ver con eso, con cómo nos va agarrando lo contingente, cómo claro, eso claro. que sucede nos encuentra y ver hasta dónde podemos nosotros interrogarnos y hasta dónde podemos ser pacientes y esperar. Claro, sí, sí, sí. Eh, bueno, a mí me agarró viviendo sola hace año y medio ya que vivo sola porque María, mi hija, se fue a vivir también sola. Eh, y yo soy una defensora de mi libertad acérrima. Entonces ahora, digamos, no tengo como excusa, ¿no? Ahora estoy totalmente abocada al encuentro conmigo misma y a seguir conociéndome. Obviamente extraño a mis amigas, obviamente extraño a un montón de gente,
pero bueno, estoy en contacto con todo el mundo, ¿no? Justamente es un ejercicio de comprobar que la gente que uno ama vive en uno, no vive afuera de uno, ¿no? Físicamente sí, lógico. Y digo, más allá de que supongo que tenés pacientes que atendés a distancia desde antes de la cuarentena, eh, ¿hubo algún cambio en tu práctica? Digo, en esta cosa Sí, de cómo funciona y cómo se juega esto del cuerpo. Digo, sí. simplemente pensando en esto que decís de tu percepción a primera vista con un paciente, ¿cómo están siendo esos encuentros donde el cuerpo es a través de la pantalla? Sí. No es a través de la pantalla, porque en mi casa el único lugar que tiene excelente conectividad es donde yo estoy sentada ahora, que sería muy incómodo pasar todo el día acá, ¿sí? Entonces, con los pacientes que ya conozco, los atiendo telefónicamente. Mirá ¿Qué que vos. empezó a pasar? Que empezaron a aparecer muchos nuevos, porque esta pandemia, digamos, a muchas personas les trae cuestionamientos. Y entonces estoy atendiendo telefónicamente a gente que nunca nos vimos la cara. Y lo que tiene de excelente el teléfono sin verse es que cumple un poco la función del diván, Mm. de que la mirada, digamos, no esté sostenida con el otro. Y entonces se producen cosas maravillosas al punto que se acortó el tiempo de la sesión, porque las personas van tan al grano, como digamos, no tienen que poner una fachada para verte, sino que largan, ¿no? Largan la palabra y largan. Entonces se hace tanto sentido que a veces en 30 minutos se termina la sesión. Es increíble, porque bueno, porque no hay preámbulo, no hay tanta vuelta, no hay vergüenza, ¿no? Sabés que si llegaras a publicar un libro sobre esta época y sobre tu práctica en esta época, tengo un Sí. título para sugerirte que se me acaba de ocurrir y me parece tan divertido, casi A ver, como la cuarentena me hizo lacaniana, porque estás trabajando como si fuera con diván y a veces incluso claro, llevando una sesión un tiempo más breve porque hay algo que quedó en el lugar donde tiene que quedar para que siga siendo sí, de alguna manera que siga trabajando durante toda la semana, durante los días hasta el encuentro siguiente. Digo, me sí, parece que lo más difícil de este tiempo sin tiempo y de este tiempo sin encuentro de cuerpos es entender que a veces lo que pone a trabajar, y ahí cada uno llenará con esa línea punteada con lo que quiera, el síntoma, el sufrimiento, la angustia, sí, lo que fuera, es ese corte. Digo, es ese momento donde podemos llegar hasta acá, pero en ese seguir viniendo o seguir llamando sí, o seguir interrogándonos, es donde vamos encontrando nuevas preguntas que quizás no se respondan, pero en ese recorrido también van apareciendo algunas certezas en esto que vos decís, que es el camino del autoconocimiento, pero con un otro. Digo, no esta claro, cosa de me voy al medio de la nada y me conozco solo. No, me parece sí, que el otro de alguna manera genera ese encuentro que puede estar siendo, entre comillas, con una mamá, con un papá, con un hermano, con alguien significativo que uno no sabe quién es, pero en sí, alguna parte el paciente te ubica ahí. Y me parece que eso es lo interesante, de darle a la voz ese lugar que tiene cuando se apaga la pantalla. Yo tranquilamente ahora claro. podría apoyar, más allá de que van poniendo comentarios y que es hermoso ver tu No me puse los sonrisa. lentes, No, pero por ahora son todos comentarios muy lindos, la verdad. Nora dice gracias por estar y cuenta que ella también empezó en un cuaderno Rivadavia. Recién por ahí saludaban amigos. Yo lo que los invito y las invito es que si quieren ir dejando cosas, porque veo como que se armó como una platea estable que están ahí, pero están claro, que pregunten, silenciosos. Si quieren claro, preguntar o si quieren tirar cosas para que surja la conversación. Cuando pensamos en hacer este vivo tenía que ver con esto, con encontrar una hora no tan sí, tarde, donde por ahí siendo feriado y ya en invierno es como que la cabeza se dispara hacia el domingo, porque claro. mañana también es feriado. No Y me para mí, ¿eh? no para, bueno, vos no No parás, para mí. vos no parás. ¿Cómo? Digo que vos no No. parás. Lo que pasa es que también los pacientes de cuarentena muchas veces piden las sesiones cada 15 días. Y yo empiezo a cambiar mucho los horarios. Después no sé cómo hacer, viste, el rompecabezas. Entonces,
si total es lo mismo. Así que, bueno, trabajé. Me, Me me- gusta, aparte. me gustó el significante que encontraste hoy con respecto a la independencia. Estaba pensando un poco esta cosa de hasta dónde uno se independiza de la historia Sí, y hasta dónde uno hay cosas de las cuales no se puede soltar nunca. sí, ¿Cómo, cómo es un poco esto de no dejar de ser quienes somos, pero buscando una versión, digamos, transformadora en un lugar de menor sufrimiento y, digamos, sí, de creación? Porque empezaba a ver en algunas cosas que vos escribís como despertás los comentarios de experiencias de gente que se animó, como se dice, a patear el tablero y a claro, empezar de nuevo desde otro lugar, porque nunca se empieza sí, de nuevo. sí. Es que yo creo que uno se puede soltar de todo lo adquirido a través de reconocer que eso te hizo llegar hasta acá. O sea, si uno reniega, por ejemplo, uno puede haber tenido, según el deber ser, los peores padres del mundo. Si uno sigue sosteniendo toda la vida que son los peores padres del mundo y lo sufre, ¿sí? No es lo mismo que uno pueda aceptar que esos peores padres del mundo te revelaron a vos como persona y te hicieron quien sos. Entonces, cuando uno logra eso, cuando uno logra como aceptar, agradecer, entender qué sentido tuvo que esos padres fueron así, sin negar que te puede haber dolido, que podés haber sufrido, ¿sí? Pero cuando uno atraviesa todo eso, creo que es libre de esa historia, ahora es dueño de esa historia, ¿entendés? Mm. Entonces, bueno, esto que yo te digo, mi mamá a lo mejor, si yo tenía 5 6 años, 7 10 era como intensa, pero bueno, gracias a eso yo entendí la profundidad de las emociones humanas. Mi papá era una persona mucho más despojado, era muy creativo también, y muy de no provocar problemática, sino tratar de solucionarla. Entonces la mezcla era preciosa. Tal cual. Divinos. Ahí pregunta, no sé si es Celi Rodríguez. Yo una parte se la voy a responder y la otra se la vas a responder vos. Dale. Ella pregunta, no sé si es ella, bueno, yo le puse ella, ¿algún Sí, libro para leer o consejo para alguien que quiera hacer terapia y no pueda? Yo lo que le voy a contestar es que ¿por qué no pueda? Digo, es lo claro. primero no es que quiera responderle con otra pregunta, pero digo, hay cosas que uno cree que no puede y tiene que ver con hacer nuevos encuentros con otros para que Sí, todo no transite en un falso supuesto. Pero sí, igual le podés, si tenés ganas, recomendar un libro o algo para leer o darle un sí, consejo. El consejo que yo le doy es ese, que se pregunte por qué no puede, si es tan así, claro, o por ahí puede con ciertas condiciones. Pero claro. bueno, no sé qué Mira, le querés decir vos. sí, primero quiero como derribar dos mitos que creo que la gente repite como loro y no se los cuestiona. Una es que el psicoanálisis ya no sirve más, que es una cosa vieja y que Freud era un salame, ni te cuento Lacan, ¿no? Yo no sé, nunca entendí de dónde salió eso, pero yo creo que un buen psicólogo siempre tiene que tener una base psicoanalítica, ¿sí? Por lo menos como posición ética, como posición de escucha. Así que si los que nos están escuchando están repitiendo, no, yo no quiero hacer psicoanálisis porque me va a llevar a la infancia, lo que yo tengo para decirle es que la infancia te trajo hasta acá y que vos la estás teniendo ahora. ¿Sí? Por más que tengas 70 años, porque aquello que te quedó, bueno, está ahora acá. Después, que el análisis es interminable y que el análisis es carísimo. No, o sea, ¿por qué no puede hacer terapia? Seguramente porque piensa que es No, largo y ahí caro. Celi ya A respondió y ver, pone por costos, y yo a Celi por costos, ¿ves? le puedo decir primero que hay ciertos prejuicios con respecto a la terapia y al análisis, y que yo tengo un amigo que atendía a un paciente que estaba en una institución, y cuando Sí, él dejó de trabajar en la institución, el paciente le dijo que él no quería dejar de tener esos encuentros, pero que no le podía pagar, sí, y
como hay una cosa en el psicoanálisis que yo me la llevo a cualquier tipo de terapia, que es el encuadre y que es, digamos, lo simbólico del pago, él determinó que este paciente le preguntó, ¿vos me podés pagar con un alfajor? Y el pago era un alfajor. Y Claro. cuando escuché esta historia, porque me la contó este amigo, me acordé de cuando yo hacía terapia, cuando era muy chico, había Sí. un paciente que tenía mi terapeuta, que atendía antes que a mí, que le pagaba con un maple de huevos. Una fortuna hoy. No, bueno, ahora sería una fortuna. En ese momento, como él Claro. trabajaba de eso y lo tenía Sí. como al costo y no le resultaba tan caro, ese era el Sí. arreglo. Pero digo, también tiene que... Claro. Esto que vos decís es interesante porque eh, es esta cosa de, primero que hay un texto de Freud que habla de que hay análisis que son terminables y otros que son interminables. No Exacto. siempre un análisis es interminable. A veces uno no arriba un análisis y simplemente aparece una Claro. pregunta que bueno, que uno no puede responder, pero que puede encontrar otro tipo de respuestas, digamos, paralelas. Pero sí Sí. me parece que hay una cosa que nos debería reunir a todos los, digamos, todas las personas que trabajamos con la salud mental, y es que todos trabajamos con la palabra, todos trabajamos Sí. con la escucha, y todos tenemos que saber que la ética arranca en el caso del psicoanálisis, en el deseo de analizar, pero en esa intención de que el paciente de alguna manera cada vez sufra menos. Digo, Exacto. quien trabaja de psicólogo, psicoanalista en cualquiera de las escuelas y no tiene en algún lugar de su deseo que a la larga, a la corta, depende, porque uno sabemos que el caso es caso por caso en Claro. cualquiera de las escuelas, me parece que tiene que ver con eso, con entender Sí, que con aliviar el dolor. exactamente, Sí, porque sí. mismo Freud lo decía, que no hay nada que alivie más el dolor que el fármaco. Pero Sí. cuál es la historia de estar dependiendo? Digo, a veces incluso es un bastón, o es un Sí. tutor, o es una ayuda, pero nada como la palabra y como la escucha Totalmente. del otro, que escucha, digamos, Totalmente. como te decía antes, la música de esa palabra. Digo, cuando vos estás escuchando por teléfono a tus pacientes y por ahí estás escuchando que hay algo que se quiebra en la voz. Y Totalmente, totalmente, totalmente. Con respecto a los costos, todos los colegios de psicólogos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, tienen listas de psicólogos a muy bajos costos. ¿Y por qué? Porque son personas que empiezan la formación y están supervisados por el mismo colegio de psicólogos. O sea que no es que vos vas a ir a alguien que te atiende y te dice cualquiera y no tiene un soporte. Así que eso existe. También la UBA tiene listado de psicólogos a muy bajo costo, algunos hasta gratuitos, cosa que yo si no es debido a muerte no lo aconsejo porque creo que el pago, aunque es simbólico, tiene un sentido. mm, Pero bueno, simbólico puede ser esto que vos decís, un objeto que la persona pueda entregar a cambio. Hay de todo, hay de todo. Así sí, que no, incluso es curioso, pero no sé, a mí se me ocurre, quizás te parezca una pavada, pero tiene un poco esto de, qué sé yo, del personal trainer o de la gimnasia. Digo, alguien que, entre comillas, te cobra, pero también te pone a trabajar. Digo, claro, no es un médico que uno va, un cirujano, y se quiere sí. despertar sin la hernia o con ese órgano curado. Digo, Sí, acá, si bien el sueño digamos, es uno de los accesos que tenemos, una de las vías al inconsciente, me parece sí, que también uno está muy despierto cuando habla y cuando se pone a trabajar, porque totalmente. es ponerle la voz es mucho, y el analista y el terapeuta también pone el cuerpo, aunque sea del otro lado del teléfono. Sí, 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 sí. Que en realidad sin trabajo, sin ponerse a trabajar, no hay sanación posible, sin proceso. Aunque fueras a un cirujano plástico. Imagínate que uno va y dice, estirame toda, pero si vos después no cuidas esa piel, vos no haces tu parte, la cirugía no sirvió de nada. ¿Sí? Digo, para poner como ejemplo algo que suena al oído de la gente como mágico. Nada es mágico, todo implica poner algo de tu parte si de sanación se trata.
Por ¿no? ahí preguntan si es mejor cuando tus padres son diferentes como los tuyos. Yo siento que sí, yo siento que he tenido ventaja. Lo dicen mis amigas, por ejemplo. Sí, siento que he tenido ventajas. Y también tuve una ventaja, voy a decir algo horrible, pero mis padres murieron jóvenes y eso también a mí me implicó el deseo y la obligación de madurar. Entonces, entre la infancia totalmente distinta y haberlos perdido jóvenes, bueno, fue un combo, digamos, que me impulsó a madurar y a hacerme independiente, ¿no? A mí y a mi hermana, lógicamente. Sí, Pero sí, yo creo que fue una ventaja. por ahí Lau Basso pregunta si atendés por Galeno. Yo creo que cuando las preguntas son como tan directas, No. Pata es de responder los mensajes directos, así que le pueden preguntar No, preguntas no, tan directas. les digo, Ah, no atiendo por obra social y aparte no tengo turnos, esa es la realidad. Eh, por eso estoy convertida en una buena derivadora, ¿no? Bueno, eso cambia, de un mes a otro cambia. bueno, porque a veces también tiene que ver con eso. Yo tenía, cuando estaba estudiando, tenía una profe que decía que ella de repente tenía el consultorio en un edificio donde había otros psicólogos, otras psicólogas, y, y había ella tenía ya varios años de experiencia y se cruzaba con una colega muy jovencita que siempre la veía con pacientes diferentes. Y por un lado se preguntaba cuántos pacientes que tiene, pero si recién empieza, y después se empezó a dar cuenta que si bien a veces parte de la ética, y es muy bueno tener terapeutas con la ética de decir, bueno, hasta acá llegamos, digo, Sí, para no claro, eternizar en los tratamientos, se empezó a dar cuenta que hay ciertos tratamientos que llevan más tiempo. Digo, claro. no porque el psicoanálisis sea, digamos, un tratamiento a larguísimo plazo, pero también lo que tenemos que saber es que cuando Freud, por ejemplo, atendía 5 veces por semana un paciente. Claro, Entonces, en un año recorría quizás lo que hoy en día se recorre en 5 o 6 años. Y no es lo mismo la totalmente. gimnasia que genera el seguimos mañana, que seguimos la semana que viene, que lo que es la vida cotidiana moderna, donde uno de repente se vuelve a enganchar con esas cosas que cree que no se va a volver a enganchar, y ese Sí, momento que tiene, entre comillas, de lucidez y de conexión con lo que le pasa en una sesión, en el medio, digamos, de un quilombo de laburo, parece que eso es nimio, mientras te claro. saludan desde Perú. Dice Edu, Ay, qué bien. que sos lo ¿Quién? máximo. Edu Gusta. Hola, Edu. Amo Perú. Eh, pero bueno, digo, me parece que también tiene que ver con eso, con entender que tanto el psicoanálisis como otras terapias son una apuesta. A mí me gusta el concepto de Totalmente. apuesta, Sí, y esto que vos decís, que vos decís quizás sonará horrible. No es que suena horrible a veces las cosas cuando el otro trata de ponerse en el lugar de quien las dice. claro. Porque de repente, qué sé yo, a veces ciertas pérdidas fortalecen y como vos lo decís, y está en tu impronta en el momento de escribir y de hablar, la gente que uno lleva adentro no se va más. Digo, esta No, cosa de tenerla en la sonrisa, en la manera de escribir, en la manera de, no sé, en la relación que sí, tenés con tu hija. Digo, me parece que uno va, entre comillas, heredando y aprendiendo cosas que sí, en el momento de la pérdida física hace que uno se quede con esas cosas, eh, digamos, como que se las lleve puestas. claro, claro. María pregunta, dice, ¿conoces alguna psicóloga en Misiones que sea como vos, despierta? No conozco una psicóloga, conozco una terapeuta en Misiones, en Oberá. De hecho, la formé yo a esa terapeuta. Pero bueno, no es psicóloga, es una persona que hace otro tipo de técnicas, ¿no? Mm. Celi pregunta ahí en Conurbano. Después, cuando son cosas así como tan directas, por ahí, si quieren después escribir mensajes, ahora Sí, quizás la propuesta y el tiempo como que sigue corriendo, tiene que ver con, claro. a veces hay palabras que disparan cosas para que otros también les resuene. Mira, yo encontré... Igual si Celi quiere poner de dónde es en el conurbano, Ah, tiene que ahí buscar el colegio de psicólogos de esa zona.
Ok, Si perfecto. uno pone Colegio de Psicólogos Provincia de Buenos Aires, sale el listado de todos los de cada zona, ¿no? ¿Sí? De ahí, bueno, te dice. Creo que María Esther te pregunta quién es la persona que formaste en Oberá. Se llama Anabel Serdiuk. Después escribime y te paso el dato. Bueno, yo me enganché con esto de la resonancia y como a veces los textos abren puertas, Sí, eh, tengo un amigo, Matías de Rioja, podemos mandar tu mensaje privado, claro, claro, sí, Lau, le podemos claro. mandar mensajes que Pata los Sí, sí. responde. De hecho, nosotros nos mandamos al principio muchos mensajes privados y bueno, después terminamos encontrándonos en otros diálogos. Mira, Matías tiene un texto que se llama Sí, Resonancia. sí. Y, y- Me y- encanta cómo escribe. Lo conocí a través tuyo, ¿Viste? sí, por un video tuyo. Me Bu- encanta, me encanta. Pata, me enganché tarde en el vivo, por favor, podrán subir. Sí, el vivo lo vamos a subir, yo lo voy a guardar en mi IGTV y como yo soy Sí, medio un obsesivo de lo apaisado, al principio ponía los teléfonos al revés un día hice un vivo con Saborido y Pedro, viste, me decía, pero ¿por qué das vuelta al teléfono? ¿Qué sé yo? Y después un día me dijo Gaby Schulz, entonces lo que hago ahora es armarlo uno al lado del otro y lo subo después a YouTube. claro, está Pero bueno, está esta cosa lindo. que decís de Matías también pasó con Mercedes. Digo, de alguna Sí, manera, una a mí me genia. conociste por Mercedes, a Matías lo conociste por mí. Digo, esta cadena a veces de encuentro y de lazos que se hacen a partir de la palabra, me parece que son tiempos donde la paradoja de las redes, Instagram vino con un marketing de la imagen y de repente se transforma en el lugar donde más poesía se lee y Sí, donde se van donde podemos decir, bueno, exactamente. eso es resonancia, cuando uno empieza como a hacer una red de gente que entendemos de qué habla, aunque el otro use otras palabras, tenga otra historia, diga otras cosas, pero hay algo que resuena, que subyace a eso que se dice. A lo mejor no diríamos exactamente las mismas cosas, pero hay algo que afina entre las personas, sino como se entiende. A ver, yo a Mer la conocí, a Mercedes, eh, porque la leía y un día vi que volvía a la Argentina eh, y hice un workshop y fue así como amor a primera vista. Amo como escribe aparte. Lo leyeron todas las mujeres de mi familia, la leyeron después de mí, ¿no? Sol, Bueno, Sol pregunta, Pata, ¿cómo independizarse del modelo anterior? Es una linda pregunta para un día como hoy. bien. Para mí la puerta es trabajar adentro con todo lo que sea la discriminación. Yo creo que el modelo anterior fue un modelo altamente competitivo y cuando hay competencia siempre hay rivalidad y si hay rivalidad hay violencia, si hay violencia hay discriminación. Entonces, creo que entramos en un paradigma de diversidad, de inclusión, de respetar la distinción de cada quien. Y para eso, la que tiene que limpiar la discriminación soy yo. O sea, yo puedo reclamarte a vos, por ejemplo, que no me discrimines, que no me digas, qué sé yo, algo de tinte discriminatorio, pero en realidad el trabajo lo tenés que hacer vos. Y si yo te discrimino a vos, el trabajo lo tengo que hacer yo. Que ese es mi trabajo base, mi trabajo madre en mi Instagram. Cuando alguien me dice, pero ¿cómo ser amoroso si los demás son violentos? A mí no me importan los demás. Yo no soy la mamá de los demás, ¿sí? Yo me tengo que ocupar de mi violencia y de mi amorosidad, ¿sí? Hay, Y hay pero una, los demás, sí, hay una cosa muy linda que decías, creo, en uno de los vivos que hiciste la semana pasada, respecto a darle el gusto al otro. Me quedé muy enganchado con eso, porque sí, me parece muy interesante poder encontrarse en la diferencia y de alguna manera decir, como te amo, te doy este gusto. No te lo doy como parte claro, de una negociación. Te lo doy porque me gusta verte bien. Eh, exacto. Hay Contá un una, poco eso, porque me gusta cómo lo decís. Me parece que eso invita también a
de alguna manera, a erradicar esa culpa que a veces uno hereda y no sabe por qué, pero la deja, viste, como, qué sé yo. Hay una película que a mí me causa mucha gracia, que vi hace 1000 años con Michael Fox, que él era un médico, Doctor Hollywood se llama, la dieron hasta el Sí. cansancio en la tele. Y él se lleva puesto una cerca en una ruta y por una probation lo hacen quedarse en un pueblo a trabajar de médico. Sí. Y tiene una escena que es muy Pata Liberati, porque viene un viejito y le dice, doctor, no estoy viendo bien, estoy viendo con una mancha, siento una mancha en el medio del ojo, y él agarra y le saca los lentes, se los limpia, Sí. está tomando una Coca-Cola, lo limpia con un poco de Sí. Coca-Cola, y el tipo se pone los lentes y dice, doctor, usted es un genio. Y digo, a veces tiene que ver con eso, con que uno Claro. no puede terminar de ver por los lentes que tiene que ver para ese momento, porque por algo uno va cambiando a medida que va pasando el tiempo y va chequeando la vista. Digo, Exacto. qué mal estaríamos si nos quedamos con los mismos anteojos desde el primer momento que nos lo ponemos. Pero contá un poco eso de darle el gusto al otro cuando uno ya se dio el gusto a sí mismo. Mira, te voy a citar otra película que se la recomiendo a todo el mundo porque es divina, que es Las ventajas de ser invisible. Esa película tiene millones de frases que son para hacer cartelitos y colgártelos en tu casa. Una de esas frases es, te amo tanto que te deseo que seas feliz, aunque eso no me incluya. ¿Sí? Eso está muy emparentado con dar un gusto. Cuando uno se toma el trabajo y el ejercicio de darse respuesta interna, de considerarse una persona suficiente en uno mismo, pero no desde la autosuficiencia, yo soy genial, sino sabiendo que uno puede darse respuesta, que uno puede encontrar satisfacción interna. Entonces, desde ese lugar donde uno está pleno, ¿por qué no darle el gusto al otro? Si es como si a mí me sobrara, ¿entendés? O sea, si yo puedo estar bien en mí, ¿por qué tengo que exigirle al otro que me dé un gusto en vez de darle un gusto? Como una especie de, no sé, como si fuese dar un gusto al otro para darme el gusto de ver al otro feliz. Pero no como una entrega resignatoria, ¿viste? Bueno, yo quería ir al norte y como mi hija quería ir al sur, bueno, le di el gusto y me quedé con ganas de ir al norte. No, sino sabiendo que yo puedo ir al norte todas las veces que quiera. ¿Se entiende? Y Sí, puedo darme una respuesta a mí. y además, Sil dice cadena de favores, no sería. Eh, yo me parece que cuando uno hace una Más o cadena de menos. favores es como que está esperando algo después o que haya una Exacto. continuidad. Y me parece que también es entender que a veces, mira, un amigo mío una vez me enseñó una cosa que me quedó para siempre. Estábamos juntos en el auto y se acerca una persona a pedirle algo y él agarra, sacó en ese momento, no me acuerdo si eran 20, 50 pesos y le da. Sí, Y la persona le dice gracias y él le dijo, no, gracias a vos. Cuando arranca el auto, yo le digo, pero ¿cómo gracias a vos? Sí, porque yo le agradezco a esta persona que me da la oportunidad de darle. Digo, si yo claro, no me encuentro con un otro que puede recibir lo que yo tengo para darle, quizás no me doy claro. cuenta de esa capacidad que tengo o Exacto, o de esa suerte que tengo, porque me parece que también tiene que ver con eso. claro. El psicoanálisis, la terapia, todo el trabajo que se hace con la palabra, tiene que ver con, de alguna manera, hacer que circule algo que no circula. Digo, Exacto, ¿cuántas veces nos encontramos con pacientes y cuántas veces nos encontramos con amigos y familiares que se enferman de silencio? Y, exacto. y a veces simplemente alojar al otro en esa escucha es un montón y alojarlo en una escucha que no tiene que ver con te escucho para darte el consejo que estás esperando. Te escucho para alojarte, porque también tiene que ver con eso, con que te Sí, pueda ayudar a que vos te des cuenta que esa respuesta la vas a encontrar vos. Y mientras no la claro, encuentres, vamos viendo qué hacemos. Y en ese claro. vamos viendo, van apareciendo cosas Sí, nuevas, qué sé yo. sí, Eh, sí. me Te parece que viene un escucho poco para por ahí. validarte, ¿no? Te Claro. escucho para validarte, te escucho para que te escuches y eso te haga otro sentido. Me hiciste acordar cuando yo le digo a la gente
que sufre por amores no correspondidos, que dicen, yo sufro porque el otro no me da amor. Y yo digo, no, vos sufrís porque el otro no recibe el tuyo. Porque nosotros lo que queremos es que cuando amamos a alguien, el otro lo reciba, ¿sí? Reciba eso. No es tan importante que lo devuelva, sino que lo reciba. Mira, acá hay una pregunta que está hecha casi con letra de contrato, ¿viste? La letra chica. Dice, no logro amarme ni sentirme plena. Sí. La otra persona me culpabiliza de todo lo malo en nuestra pareja. ¿Está mal él o soy yo la culpable de todo? Lo único que te pido, no sé, yo soy el culpable de mi presbicia o de que la letra era muy chiquita. No, me encanta esto. La respuesta sería, culpable no es una palabra que uso. Esta responsable, persona, ¿no? O sea, la que escribe es responsable de estar dándole ese poder de opinión al otro, ¿sí? En una pareja nunca hay un responsable. Hay dos responsables, pero no es 50 y 50, es 100 y 100. O sea, vos tenés el 100% de tu responsabilidad de cómo vos ves la pareja y el otro tiene 100% de la responsabilidad de cómo ves la pareja. Ahora, si nos estamos responsabilizando cruzados, estamos mirando mal, ¿sí? ¿Qué parte me toca a mí? ¿Qué puedo cambiar yo si tengo ganas de cambiar? Ahora, si nos estamos tirando la pelota, estamos observando mal la situación. Entonces, a la que escribió, que creo que era una mujer, ¿no? Sí. Es una pregunta bastante femenina. Yo le diría que no le des el poder de decidir sobre quién sos vos. ¿Sí? Perdón, y mientras uno esté muy concentrado en esperar el amor del otro, no es tan fácil amarse. Entonces, para empezar a amarse hay que encontrarse con uno, no tanto con el otro. Mira, ahí preguntaban, Analía pregunta, ¿cómo aprender a dar sin generar una dependencia? Así, dando sin esperar nada a cambio. ¿Sí? Si no, no es dar, sino es una especie como de coima o de chantaje. O de especulación. ¿Sí? Dar es dar. Escuchen a Fito. Dar, claro, pero ¿sabes qué? Recién dijiste una cosa y me causó gracia, porque ella lo pone sin pregunta, como aprender a dar sin generar una dependencia. Ella lo puso así, Analía. Yo interpreté que era una pregunta, seguramente es una pregunta, y a veces... Empieza con cómo, así claro, es una pregunta. Sí, pero también puede ser como un ejemplo. Entonces digo, a veces también el trabajo nuestro es cambiarle los signos de puntuación a las frases. Totalmente. Digo, esta cosa de que en lo técnico suena como muy raro, como devolver la palabra invertida, y uno dice, ¿y cómo será? ¿Tengo que darle vuelta a la frase? No, a veces tiene que ver con ver dónde ese signo está puesto. Claro. ¿Viste? Y ese signo por ahí está puesto desde un lugar de no saber o de un lugar de querer saber. Ahí Naomi dice, gracias por tener las palabras justas, Pata, y te deja un corazón. Amor. A veces nosotros queremos huir de la emoción que nos provoca algo que no sale como nosotros queremos. Ejemplo, si yo te doy algo esperando recibir algo a cambio tuyo y no sucede, en vez de quedarme enfocada en que vos no me diste algo, el camino sería enfocarme en qué emoción me despierta esto que sucedió, que vos no devolvieras lo que yo te di. Si yo dejo de enfocarme en vos y me enfoco en la emoción que esto me provocó, entonces ahí puedo ir solucionando, puedo ir abriendo camino dentro mío. Yo tengo una frase de cabecera que es, nunca es el otro, nunca es el otro, ¿sí? Vos me podés hacer lo que quieras, si yo me quedo clavada ahí, el problema es mío. Siempre, yo tenía un profesor que daba un ejemplo que era, si alguien te estafa, y una vez, ¿no? Te estafó una vez, y vos estás 25 años sufriendo esa estafa, el tipo te estafó una vez y vos te estafaste a vos mismo 25 años más, ¿entendés? Entonces nunca es el otro, es qué hago yo con eso. Si la solución la tengo yo, no la tiene el otro.
porque es como alguien que dice, vos no me querés lo suficiente. Y vos dale que te va, doblás la apuesta, doblás la apuesta, doblás la apuesta. Si yo siento que no me querés lo suficiente, me podés bajar la luna y voy a sentir que no me querés lo suficiente. Porque no sos vos, soy yo. Qué frase hecha, pero es así. Y sí, y sí. ¿No? Y además, digo, mientras van empezando a aparecer más mensajes Sí, y cosas, ahí veía que decían, no creo en el amor incondicional, dice Fernanda. Y, sí, y el amor no tiene por qué ser incondicional. Digo, uno va claro. poniendo las condiciones. El tema es ver si es uno el que pone condiciones o son esas condiciones las que se le imponen a uno. Exacto. Aparte, estamos confundiendo amor con relación, ¿sí? Eh, si yo amo mucho a una persona y esa persona, ejemplo, es violenta, yo tengo la condición de no relacionarme con esa persona, pero adentro mío la puedo amar tranquila, porque adentro mío no tengo por qué tener esa condición, ¿sí? Yo albergo a esa persona dentro mío como a mí se me dé la gana. Me puedo quedar con todos los momentos hermosos al dentro mío, seguir amando, pero no me relaciono, ¿sí? No tengo el vínculo físico con esa persona porque su parte violenta no tengo ganas de experimentarla. ¿Se entiende? No hay que confundir amor, que es lo que yo siento adentro, con relación. Pata, queda 1 minuto 50. Acá Bien, un par de preguntas muy para que respondas como puedas. dale. Eh, Marcela dice, qué difícil es poner el foco en uno para iniciar el cambio. Sí, bueno, estamos aprendiendo, ¿eh? Estamos aprendiendo. Si ustedes observan, vos tenés hijos adolescentes y mis hijos son jóvenes, no son adolescentes, pero son jóvenes. Ellos marcan bastante el camino de la individualidad como foco, como centro, ¿no? Pero estamos aprendiendo, tranquilos, no pasa nada. No tenemos que sacarnos 10, tenemos que vivir. Bueno, a Lau le digo que hasta acá llegamos porque quedó 1 minuto. Pata tiene Sí, un paciente que la espera. sí. Sí, pasó muy rápido este vivo, quizás en algún momento hacemos otro. También es Repitamos. interesante, sí, Sí. que, viste, como que tardaron en ir enganchando con las preguntas. Por ahí preguntan sobre la biodecodificación. Yo sinceramente eh, no creo en ningún método que no te haga trabajar a vos. Digo, Totalmente de eh, acuerdo. Te, porque, lo- viste, me te parece firmo que abajo de tu frase. no, y además, ¿sabes qué? Los sueños, los números traducidos de los sueños son para jugar a la quiniela. Eh, Exacto, Me parece que cuando uno cree que tal cosa significa tal otra y significa siempre eso, se está tal cual. olvidando del método. Quedan 15 segundos, Pata, me encantó que podamos Igualmente, encontrarnos gracias. acá y bueno, y se repetirá en Gracias. un momento. Nos repetiremos. Por ahí el mes que viene hacemos otra. Dale, dale, te mando un beso muy grande Bueno, y muchas gracias. igualmente a vos, a tu familia y a todos los que nos vieron.